Han pasado 40 años desde que Moisés huyó de Egipto. De príncipe adoptivo de la hija de Faraón, pasó a ser pastor de ovejas en la tierra de Madián. Esta transformación, lejos de ser una caída, fue una preparación divina. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Éxodo 3:1. Esta única oración nos transporta a una realidad profundamente simbólica. Un hombre en el ocaso de sus fuerzas humanas, en el silencio de la soledad, a los pies del monte que pronto ardería con la gloria de Dios. Según la tradición, Horeb y Sinaí son dos nombres para la misma montaña que se levanta en la península del Sinaí. Este detalle no es menor. Dios elige lugares apartados, sin prestigio, sin testigos. Dios llama en el desierto, allí donde la autosuficiencia ha sido despojada y el alma está lista para escuchar. Moisés, ahora octogenario, está completamente despojado de la altivez juvenil. Ya no es el joven impulsivo que mató a un egipcio creyendo ser el libertador. Ahora es un siervo humilde, acostumbrado al polvo del desierto. Y es justo en ese momento cuando Dios decide hablarle. La zarza que ardía y no se consumía, y se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. La escena es extraordinaria. No un fuego devorador como los del volcán, sino una llama sagrada que no destruye. Un fuego que revela sin aniquilar. Una zarza, un arbusto común, espinoso y frágil, que simboliza al pueblo oprimido de Israel, afligido, pero no destruido, humillado, pero no olvidado. Este fuego divino es una metáfora potente. Representa la presencia de Dios en medio del sufrimiento humano. Como explica el Salmo 118:18, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y como veremos más adelante, esa misma llama arderá en el Sinaí, se reflejará en la columna de fuego, y volverá en el Pentecostés como lenguas de fuego sobre los discípulos. La zarza ardiente es una teofanía que anuncia algo más profundo. Dios está presente, y su presencia santifica el lugar. La curiosidad santa que conduce al llamado. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? La zarza no se quema. Éxodo 3:3. Esta frase aparentemente simple encierra un momento clave. Moisés podría haber ignorado la visión, podría haberse retirado con temor o indiferencia, pero no lo hizo. El corazón sensible a lo sagrado se siente atraído por lo que trasciende la lógica. Moisés se desvía de su camino cotidiano, literal y espiritualmente, para acercarse a lo que no puede explicarse. Aquí vemos un principio espiritual profundo. Dios se revela a aquellos que están dispuestos a detenerse, a observar, a investigar con humildad. La curiosidad de Moisés no es banal, sino reverente. Como lo veremos a lo largo del relato, esta disposición inicial marcará toda su relación con Dios. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Éxodo 3:4. Este versículo encierra un momento decisivo, un cruce entre la cotidianidad de un pastor y el llamado eterno del Dios vivo. Como lo vemos en la estructura del relato, Dios no se manifiesta mientras Moisés sigue su camino, sino en el preciso instante en que él se desvía para observar la zarza ardiente. Hay una pedagogía divina en esto. La revelación no irrumpe por la fuerza, sino que responde a la disposición interior. El llamado es personal. Moisés, Moisés, repite Dios, como un eco de urgencia y amor, del mismo modo en que llamó a Abraham. Abraham, Abraham. Génesis 22:11. Y a Samuel. Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:10.
Esta repetición enfática expresa cercanía, intencionalidad y un sentido de misión ineludible. El Dios que llama no es genérico ni lejano. Es un Dios que conoce nombres, trayectorias, heridas y esperanzas. La respuesta de Moisés, heme aquí, revela la disposición del corazón que se entrega. No necesita saber qué se le pedirá. Basta con reconocer quién llama. En este sentido, la respuesta de Moisés se convierte en un modelo homilético para toda vida de fe. Dios llama, y el creyente responde desde la disponibilidad total. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Esta orden divina no es meramente ritual, como leemos en Josué 5:15, donde se repite la misma instrucción. Quitarse las sandalias es reconocer la separación entre lo sagrado y lo profano. Es un gesto de despojo, de humildad, de entrega. La tierra no era santa por sus propiedades geográficas, sino por la presencia de Dios. Esto implica que cualquier lugar puede tornarse santo si en él se manifiesta el Señor. Como lo afirma Hebreos 12, 28, 29. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La santidad no intimida al que se entrega, pero exige reverencia. Moisés descalzo está más elevado que cuando se hallaba en el palacio de Faraón. La gloria de Dios no destruye, pero transforma. Donde está Dios, el polvo se vuelve altar. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:6. Esta declaración conecta a Moisés con la historia de su pueblo. El Dios que lo llama no es nuevo ni desconocido. Es el mismo que hizo pacto con Abraham, Génesis 15:18, que reafirmó su promesa a Isaac, Génesis 26:3, y que luchó con Jacob en Peniel, Génesis 32:30. Como leemos en Mateo 22:32, Jesús mismo interpretará esta afirmación como evidencia de la resurrección, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este no es un Dios filosófico, sino un Dios de relación, que camina con su pueblo y que permanece fiel a lo largo del tiempo. La reacción de Moisés es instintiva y reverente. Se cubre el rostro. Es la misma actitud que mostrará Elías en el mismo monte Horeb, 1 Reyes 19:13, y que imitan los serafines delante del trono de Dios. Isaías 6:2. Ver a Dios, o siquiera intuir su gloria, provoca temblor y adoración. No se trata de miedo servil, sino del asombro de saberse ante el Santo. Ahí comienza todo verdadero liderazgo, en el rostro escondido, en el alma rendida, en el corazón que reconoce que no puede mirar a Dios y seguir igual. En este sentido, el llamado de Dios es personal. No eres uno más en la multitud, eres conocido por nombre. La santidad de Dios transforma lo ordinario en sagrado. Tu desierto puede volverse altar si allí está Dios. El liderazgo espiritual comienza cuando dejamos de mirar con nuestros ojos y comenzamos a mirar desde la obediencia reverente. No ignores la zarza. El fuego que no consume puede ser la voz que cambia tu historia. Dios nos llama en medio del desierto, no cuando todo está ordenado. Nos santifica a través de su presencia, no a través de logros. Y nos revela su gloria no para deslumbrarnos, sino para prepararnos. Moisés, al cubrir su rostro, no se esconde del mundo, se entrega al Dios que lo llama por nombre, y comienza su transformación de pastor a profeta, de fugitivo a libertador. En el versículo 7 leemos: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3:7. Aquí encontramos un retrato conmovedor de Dios.
no como un ser lejano o indiferente, sino como un Dios profundamente involucrado en la historia de los hombres. La triple afirmación, he visto, he oído, he conocido, forma un crescendo divino que habla directamente al corazón humano. No se trata de una observación pasiva. El verbo ver, en hebreo, ra'á, implica mirar con atención y compasión. No es una mirada distraída, es la mirada del pastor que ve a su oveja herida, la del padre que ve a su hijo sufriendo. Oír, en este contexto, no significa simplemente percibir sonidos. El clamor de los oprimidos se convierte en súplica que penetra hasta el cielo. Y conocer, yada, va más allá del entendimiento racional. Implica comunión, implicación, emocional, ternura activa. Como leemos en Éxodo 2, 24-25, este acto de atención de parte de Dios ya había comenzado. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. La palabra reconoció en este pasaje no se refiere al simple hecho de identificar, sino de identificarse. Dios entra en su dolor, se solidariza con él y actúa movido por su fidelidad. Este versículo tiene un eco profundo en la historia de cada creyente. ¿Cuántas veces los clamores se lanzan al cielo entre lágrimas, temiendo no ser escuchados? Sin embargo, el texto nos recuerda que el cielo no está cerrado al sufrimiento de los hijos de Dios. Cuando nuestros corazones se quiebran, el suyo se inclina. Dios ve tus lágrimas. Dios escucha lo que los demás ignoran. Él conoce tu angustia más profunda. No estás solo en tu lucha. Es una palabra para el enfermo, el desempleado, el joven confundido, la madre agotada. Es una palabra de consuelo y afirmación. El dolor humano nunca es invisible para el Dios de la alianza. Continúa el texto sagrado. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Aquí se nos presenta un lenguaje audaz y antropomórfico. Dios desciende, no porque haya estado ausente, sino porque ha decidido actuar de manera concreta en la historia. Esta expresión, he descendido, tiene resonancias profundas en toda la Escritura, como lo vemos en Génesis 11:5, cuando el Señor descendió para ver la torre de Babel, y en Génesis 18:21, cuando descendió para juzgar Sodoma y Gomorra. Más aún, esta expresión prefigura el gran misterio de la encarnación, en Juan 1:14, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios desciende para liberar, no delega su compasión, no espera que el pueblo salga por sus propios medios. Él interviene. El Dios de la zarza ardiente no es un espectador cósmico, es un actor protagonista en la redención. La promesa no solo implica salir de Egipto, sino entrar a una nueva tierra. Como leemos también en Deuteronomio 8:7-9, se trata de una tierra fértil, con agua, ríos, vides, granados y olivares. La expresión tierra que fluye leche y miel es proverbial, pero profundamente simbólica. La leche representa la nutrición diaria, la miel la dulzura y el deleite. Es decir, Dios no promete solo supervivencia, sino abundancia y gozo. Sin embargo, esta tierra está ocupada. Cananeos, heteos, amorreos. Éxodo 3:8. La promesa está llena de bendición, pero no exenta de conflicto. La fe no significa ausencia de luchas, sino presencia de propósito en medio de ellas. La tierra prometida no es un jardín sin espinas, sino una herencia que se conquista por fe y obediencia. Dios no solo quiere sacar a su pueblo de la esclavitud emocional, espiritual o material. Él quiere llevarnos a un lugar de plenitud. Pero ese lugar también implica responsabilidades, decisiones, fe. El mensaje para la Iglesia es claro. El Dios que desciende es el Dios que transforma. No se conforma con que dejemos de sufrir, quiere que comencemos a vivir. Por
Por eso, en Cristo, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. 2 Pedro 2:9. La predicación puede enfatizar aquí que toda redención verdadera implica un proceso: salir, cruzar, llegar, y Dios está en cada paso. También leemos en Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este versículo es el punto culminante de la conversación. Después de consolar, Dios comisiona. Después de mostrarse como el que ve y oye, se revela como el que envía. No hay compasión verdadera sin acción redentora. El llamado es directo. Ven y te enviaré. No es una sugerencia, ni un experimento, ni una opción en un menú vocacional. Es una comisión. Moisés ha sido preparado, quebrantado, moldeado para esta hora. Lo que había aprendido en Egipto, lo que había sufrido en Madián, todo converge en este momento. No es accidente, es destino. Como lo vemos en el relato, el verbo enviar, shalach, tiene un peso profético. No es solo ir en nombre propio, sino como embajador del Altísimo. Como Isaías dirá más tarde: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Pero hay algo más. Dios llama a Moisés a volver al lugar de su fracaso. Egipto no solo era el lugar de esclavitud del pueblo, era también el escenario del error y el rechazo de Moisés. Éxodo 2:14. Sin embargo, ahora debía regresar no como fugitivo, sino como profeta. El Dios que llama también redime nuestra historia. Aquí hay un mensaje profundo para quienes se sienten rotos, inadecuados o marcados por su pasado. Dios no solo restaura, Él llama desde la zarza a aquellos que una vez fallaron. Su gracia reescribe el guión. La pregunta para la congregación es: ¿qué estás haciendo con el llamado de Dios? Porque todo creyente es llamado a salir de sí mismo, a ir hacia los necesitados, a ser canal de libertad para otros. Cada vida tocada por Dios es una vida enviada. El llamado de Moisés es el modelo de todo ministerio auténtico. Nace de la compasión divina, se forma en la presencia divina y se ejecuta bajo la autoridad divina. El relato nos conduce ahora a una de las escenas más humanas de todo el encuentro en la zarza. El momento en que Moisés, confrontado con la magnitud del llamado divino, responde con una pregunta cargada de duda y autoconciencia. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. La misma persona que años atrás se había sentido suficientemente capaz de liberar a su pueblo con sus propias manos, como lo vemos en Éxodo 2:12, ahora se siente completamente incapaz. El largo exilio en Madián no solo le ha quitado las comodidades de palacio, sino también la confianza en sus propias habilidades. Ha sido despojado de su impulso carnal, de su autosuficiencia, de su impaciencia juvenil. Y es precisamente allí, en ese punto de quiebre, donde Dios puede trabajar. La zarza que arde sin consumirse se ha convertido en el espejo de su vida. Como lo vemos en el texto, Moisés no está rechazando la idea de liberar a su pueblo por rebeldía, sino por un sentido agudo de su propia insuficiencia. ¿Quién soy yo?, dice. No, ¿quién es Faraón? O ¿cómo haré esto?, sino una confesión personal de inadecuación. La humildad de Moisés es la puerta por la cual Dios puede introducir su poder. Esta pregunta resuena en todos los llamados de Dios a lo largo de la historia. Jeremías diría: «Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño». Jeremías 1:6. Isaías exclamaría: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey». Isaías 6:5. Pedro, tras ver el poder de Jesús, caería a sus pies diciendo: «Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. El verdadero llamado comienza con el quebrantamiento. No hay llamado genuino que no pase primero por el espejo de la debilidad. La obra de Dios no la realizan los más fuertes, sino los más dependientes de Él. El ¿quién soy yo? Es la pregunta que abre el alma a la gracia. A la pregunta de Moisés, Dios no responde con una biografía motivacional, ni con argumentos psicológicos. Su respuesta es sencilla, directa, definitiva. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Dios no intenta convencer a Moisés de que es capaz, sino le asegura que no estará solo. Esta es la esencia del llamado divino. No se basa en la competencia humana, sino en la presencia divina. Como leemos en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, como también lo confirma el ángel a Gedeón. Ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Jueces 6:14-16. La promesa es acompañada de una señal particular, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esta señal, curiosamente, no es previa, sino posterior. Moisés no recibirá una prueba mágica inmediata. La certeza vendrá en el cumplimiento. Solo cuando regrese al Horeb con el pueblo, sabrá que todo esto fue real. Como leemos también en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no satisface la necesidad humana de control inmediato. En cambio, Él pide confianza. El cumplimiento del propósito será la validación del llamado. El mensaje para la Iglesia es claro. Dios no promete caminos fáciles, pero sí su presencia constante. Como dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 28:20, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que es llamado es también acompañado. El predicador puede resaltar que la mayor garantía del éxito no es la habilidad propia, sino la compañía de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. En el versículo siguiente, Moisés expresa otra inquietud. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Éxodo 3:13. Aquí no, se trata simplemente de curiosidad. Moisés reconoce que el pueblo querrá saber quién es realmente el Dios que lo envía. En un contexto politeísta como el de Egipto, donde cada dios tenía su nombre, su dominio, su estatua y su culto, la pregunta no es superficial, es una demanda de credibilidad. ¿Quién es este Dios que, después de siglos de silencio, ahora aparece con una misión de liberación? Moisés no ignora el nombre ancestral de El Shaddai, ni Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero desea una revelación más profunda, un nombre que no solo conecte con el pasado, sino que anuncie el presente y proyecte el futuro. Y Dios responde. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3:14. La frase hebrea, Eye Asher Eye, puede traducirse como seré el que seré, o yo soy el que soy, continuamente siendo. Es una declaración ontológica, no una definición limitante. No dice yo soy creador, ni yo soy fuerte, ni yo soy justo. Dice simplemente yo soy. En este nombre se revela la independencia absoluta, la autoexistencia, la eternidad, la inmutabilidad. Dios no necesita otro punto de referencia para definirse. Él es, siempre fue, siempre será. Como lo dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, el que es y que era y que ha de venir. En otras palabras, el Dios que está contigo ahora es el mismo que estuvo con Abraham, y es el mismo
que cumplirá su promesa en el futuro. Este nombre será el fundamento del pacto, la esencia del memorial divino. Lo vemos confirmado en el versículo siguiente. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3:15. Aquí, el nombre Yahvé, forma del tetragramatón YHWH, se presenta como el nombre por excelencia, el que habla, el que actúa, el que permanece fiel. Como señala el léxico hebreo, BDB 217, KB 394, Yahvé expresa al Dios de pacto que hace lo que promete. Aunque la humanidad quiebre el pacto, Él permanece fiel. Salmo 103. Es significativo que este nombre aparezca por primera vez junto a Elohim en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Allí vemos a Dios no solo como creador, Génesis 1, sino como formador, soplador de vida, Dios de relación y redención. Yahvé no solo crea, salva, no solo da existencia, da sentido. El nombre de Dios no es una etiqueta teológica, sino una revelación viva. Yo soy es el Dios presente en tu angustia, en tu confusión, en tu noche. Es el Dios que no falla, que no olvida, que no cambia. Su nombre es un refugio, como dice el Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y como dijo Jesús, tomando este nombre sobre sí, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Jesucristo es la encarnación del yo soy. El texto bíblico continúa: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Éxodo 3:16. Aquí vemos cómo Dios, el Maestro por excelencia, despliega una estrategia relacional para comenzar la liberación de su pueblo. No envía a Moisés directamente a las multitudes. Lo primero que ordena es que convoque a los ancianos, los líderes naturales del pueblo, jefes de clanes y tribus, hombres de influencia y respeto comunitario. Dios conoce los caminos del corazón humano y sabe que el cambio genuino comienza en las estructuras más íntimas y representativas. Según el relato, Dios instruye a Moisés para que hable primero con quienes pueden abrir el camino hacia una recepción colectiva del mensaje. Esta decisión revela una verdad pastoral profunda. Dios trabaja de forma progresiva y orgánica, como leemos en Proverbios 11:14. En la multitud de consejeros hay seguridad. En este caso, la seguridad no es solo estratégica, es espiritual. Moisés no caminará solo. El proceso de liberación debe nacer con acuerdos, con autoridad, compartida, con respaldo legítimo. La frase «en verdad os he visitado» resuena con el eco de antiguas promesas. Como leemos en Génesis 50:24, José, antes de morir, profetizó: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. Ahora, siglos después, Dios mismo retoma esas palabras como una cuerda que se tensa a través del tiempo y se suelta en la historia concreta de Éxodo. La fidelidad divina no expira. Las promesas de Dios no envejecen. Aunque el pueblo haya olvidado, Dios no lo ha hecho. Aunque la opresión haya oscurecido la esperanza, el plan sigue intacto. Este pasaje enseña al líder contemporáneo que la restauración espiritual comienza desde el liderazgo consciente, no desde la manipulación emocional de masas. En el púlpito se puede enfatizar que la reforma de la Iglesia, la sanidad familiar o la restauración social comienza primero con el corazón de quienes guían, de quienes dan ejemplo. Dios no ignora la estructura, la usa. El llamado para pastores y líderes es claro:
Si Dios confía el anuncio de su plan a los líderes, estos deben ser los primeros en rendirse a su voz. El Señor sigue diciendo: «Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios». Éxodo 3:18. Este versículo contiene una declaración que rompe con los temores más profundos de Moisés. Como leemos en Éxodo 3:11, Moisés dudaba: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón?». Sin embargo, Dios le anticipa que sí será escuchado. Lo que Moisés temía, el rechazo de su propio pueblo, será resuelto por la gracia de Dios. Como lo vemos más adelante en Éxodo 4:31, el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, se inclinaron y adoraron. Dios abre corazones cuando su voluntad es obedecida. También llama la atención la petición presentada a Faraón. No es una demanda radical, sino un pedido mesurado. 3 días de camino para ofrecer sacrificios. Esta solicitud no es engañosa. Es una prueba divina para revelar la dureza del corazón del rey. Como veremos más adelante, Faraón no solo rechazará la petición, la despreciará. Éxodo 5:2. Dios no necesita demostrar su poder con un golpe inmediato. A veces comienza mostrando cuán cerrados están los corazones humanos, incluso ante lo más justo y razonable. Aquí hay un principio práctico para el creyente. Cuando Dios da una palabra, Él también abre las puertas necesarias para que se cumpla. El mensaje a la iglesia es que no debemos tener miedo de avanzar cuando Dios envía. La obediencia trae consigo el favor, incluso cuando el camino parezca imposible. Dios no solo prepara la misión, sino también el terreno. El siguiente versículo lo deja claro: «Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte». Éxodo 3:19. Aquí Dios rompe cualquier ilusión de que el proceso será sencillo. El mal rara vez retrocede sin pelear. Faraón no es solo un monarca, representa la dureza del corazón humano, la idolatría del poder, la resistencia al propósito divino. Como leemos más adelante en Éxodo 7:13, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Pero esta previsión no es para desanimar a Moisés, es para fortalecerlo. Dios anticipa la oposición para que su siervo no tropiece con expectativas irreales. Faraón no será persuadido por argumentos lógicos ni por súplicas diplomáticas. Solo la mano fuerte de Dios podrá doblegar su orgullo. La expresión mano fuerte aparece reiteradamente en la Escritura como símbolo del poder de Dios en acción. En Deuteronomio 4:34 se pregunta retóricamente: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con mano fuerte y brazo extendido? Esta mano fuerte será la que enviará las plagas, dividirá el mar, destruirá el ejército egipcio y guiará a Israel por el desierto. La fe no elimina el conflicto, lo contextualiza. Dios no promete que las puertas se abrirán fácilmente, pero sí que Él mismo las abrirá cuando llegue su tiempo. La resistencia no es señal de derrota, sino evidencia de que lo que está en juego es significativo. El pueblo de Dios no debe temer la dureza del faraón moderno, porque tiene la certeza de que la mano de Jehová se levantará con poder. Finalmente, el capítulo concluye con una escena que parece inconcebible desde la lógica humana. «Y daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, y despojaréis a Egipto». Éxodo 3:21. Lo que comenzó como esclavitud culmina en restitución. El pueblo despreciado será mirado con favor. Las mujeres hebreas, a quienes antes se les ordenó matar a sus hijos, Éxodo 1:16, ahora se acercarán a sus vecinas egipcias y recibirán sus joyas,
plata, oro y vestidos. Y como afirma el versículo 22, esto no es robo, es una forma de justicia restaurativa. Después de siglos de trabajo forzado, de humillación sistemática, Dios inclina los corazones de los opresores para que entreguen parte de su riqueza como compensación. Como lo vemos en Éxodo 12:36, Jehová dio gracia al pueblo y despojaron a los egipcios. Y como leemos más adelante en Salmos 105:37, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Este despojo no es revancha, es dignificación. El pueblo no saldrá con harapos ni en condición de esclavos. Saldrá como nación, con recursos, con honra. Lo que Dios restaura, lo embellece. Esta parte del texto debe despertar esperanza en quienes han sido oprimidos por años, emocional o espiritualmente. Dios no solo libera, Dios honra. Dios no solo saca, también equipa. La gracia no solo nos saca del pozo, nos viste de dignidad. El predicador puede anunciar aquí que no hay cicatriz, vergüenza ni pérdida que Dios no pueda revertir en honra, como dice Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga. Éxodo 3:16-22 es una muestra magistral de cómo Dios planifica la liberación de su pueblo. No improvisa. Dios establece un orden. Primero convoca a los líderes, luego enfrenta al opresor, prevé la resistencia, interviene con poder y finalmente dignifica a su pueblo con favor y gleichen Jesu.